Listo. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, que todo número elevado a la 0 es 1. Toda base elevado el exponente 1 es igual a la misma base. Es como que el 1 se sobreentiende, ¿no es cierto? Decíamos que un exponente negativo se puede hacer positivo si yo le doy la vuelta, ¿cierto? Bases iguales en una multiplicación, ojo, multiplicación, se conserva la base y se suman los exponentes. Les decía yo que nunca existe eso en sumas o en restas. Entonces, si bien no puede ser mismas bases sumándose, pasa tal cosa, ¿no es cierto? No. Mismas bases en una división, se conserva la base y se restan los exponentes, ¿cierto? A su vez teníamos esta propiedad que siempre les presentaban, la potencia de una potencia o el exponente de un exponente, si quisieran llamarle así, es la multiplicación de los exponentes. De esta subdividimos a qué tal si yo tendría aquí varios factores, ¿no es cierto? Si tengo varios factores, hago lo mismo, distribuyo esta potencia, este exponente, pero a cada término, ¿no es cierto? Si tuviese aquí 10 multiplicaciones, pues este exponente va a ser distribuido a cada término, ¿no es cierto? Decíamos eso. No sé si es que alguien me puede dar viendo. Creo que alguien mandó un mensaje al grupo. Algo me preguntan. Como no puedo ver, no sé si es importante. Les decíamos, ¿no es cierto? A su vez que pasa lo mismo con una división. Sí. Si alguien ya vio, es algo importante. No, solo es que ya están ingresando ahorita. Ah, ya. Andrea. Gracias. Que de pronto, ¿no? Pasó algo. Ya, entonces en una división decíamos que de igual forma el exponente, ¿no es cierto? La potencia se distribuye tanto al numerador como al denominador. Acuérdense, solo en productos o en potencias yo puedo distribuir de esa forma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía, jamás pueden decir que, yo que sé, un A más un B menos un C al cubo es A al cubo más B al cubo menos C al cubo? Ya, esto no existe. Estas cosas no pueden hacer, ya, no existe esto. ¿Sí? Entonces yo les decía, solo en multiplicaciones o en divisiones, ustedes pueden distribuir los exponentes, ¿cierto? Solo en multiplicaciones o en divisiones, ¿ya? Y esas eran las propiedades que les presenté con respecto a los exponentes, ¿cierto? Acuérdense de qué no hay que hacer. Y las propiedades de los radicales, ¿no es cierto? Que les presenté de igual forma. Eran dos. Decíamos que todo radical se puede escribir en su forma exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el radical, ¿no es cierto? M va a pasar como eh, denominador del exponente, ¿cierto? Es decir, pasa a ser un exponente de tipo fraccionario, ¿ya? Eso es, chicos. Ya. Un exponente de tipo fraccionario, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos a su vez? ¿Qué pasaba si yo tengo a su vez que la base ya está elevado a un exponente y de eso saco la raíz m, ¿no es cierto? De esta base, ¿cierto? Que recordemos está elevado a un cierto exponente. Realizo el mismo proceso, ¿no es cierto? Recuérdense que el radical, ¿no es cierto? El radical pasa a ser denominador del exponente, ¿no es cierto? De mi base, ¿sí? No es en ningún momento, porque yo les veo que saben decir es A, entonces a la M sobre N. No, el radical siempre es denominador, no es numerador. Entonces esto no existe, ¿ya? No existe. Entonces, pasa el n como numerador y el m como denominador, ¿no es cierto? Esas propiedades les describí. Les decía otra cosa que no pueden hacer es asumir, ¿no es cierto? Que yo tengo una raíz de a más raíz de b, raíz cúbica.
Y yo a esto quiero decir, entonces esto es la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B. No pueden hacer lo mismo porque un radical es un exponente, por lo tanto tampoco puedo distribuir, ¿no es cierto? Tampoco puedo distribuir los radicales en una suma o en una resta. Únicamente si fuesen multiplicaciones o divisiones, es decir, todos estos radicales cumplen de igual forma estas propiedades de acá, ¿ya? Entonces esas cosas no tenían que hacer, ¿cierto? Nos acordamos de eso. Listo, entonces después ya empezamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Vimos estos ejercicios súper facilitos que decíamos que era el ejercicio ya tipo formato del examen, en los que les daba una expresión y ustedes tenían que encontrar qué propiedades eran las que realizaban, ¿no es cierto? Se realizaba aquí para obtener este resultado. Entonces decíamos que es un ejercicio de cajón. ¿Por qué? Porque únicamente tengo que ver ¿qué tengo acá? ¿No es cierto? Como decíamos en este primer ejercicio, lo primero que yo veo son mismas bases que se están dividiendo, ¿no es cierto? Mismas bases que se dividen es la división de potencias de igual base, ¿no es cierto? Esa propiedad ocupe división de potencias de igual base. Otra propiedad que yo veo aquí, yo veo la potencia de una potencia, ¿no es cierto? A su vez yo veo la potencia de una potencia. Obviamente la propiedad que no estoy ocupando aquí es el producto de potencias de igual base, porque yo en ningún momento veo que hay una multiplicación de potencias de igual base. Esta de acá abajo del denominador sí es una multiplicación, pero son potencias de igual base, no. Aquí yo tengo una base A y una base B. Entonces, no estoy aplicando esa propiedad de acá, ¿cierto? Entonces, era inmediato, solo veo qué es lo que está haciendo en mi problema, qué propiedades podría ocupar yo y cuál de esas propiedades no es la que se está ocupando, ¿cierto? Entonces, vimos varios ejercicios de estos. Aquí de igual forma, en ningún momento se están dividiendo, ¿no es cierto? Yo no veo que aquí se estén dividiendo, ¿no es cierto? Potencias de igual base. Lo que sí ya veo aquí un exponente negativo, por lo tanto ya va a ser la potencia de un exponente negativo. Luego veo aquí potencia de una potencia, entonces de cajón ocupamos potencia de una potencia. ¿Será multiplicación de potencias de igual base? Sí, ¿no es cierto? Aquí tengo mi base igual, mi base igual, perdón, mi base igual, mi base igual, mi base igual, ¿sí? Entonces, una multiplicación de potencias de igual base, sí. ¿Qué no ocupe? División de potencias, perdón, división de potencias de igual base, ¿sí? Entonces, es de cajón, simplemente tengo que ver el problema y acordarme de las propiedades de estas que yo estudié en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Luego lo que nosotros vimos desde otro ejercicio, vimos de este ejercicio, ¿no es cierto? Que únicamente había que aplicar las propiedades, les mandé de deber, ¿no es cierto? Les mandé de deber, había que aplicar las propiedades de la potenciación, ¿no es cierto? Si yo tenía un C al cubo, tengo un C al cubo por un C al cubo por un C al cuadrado, y esto a su vez multiplicado, elevado al cuadrado. Si yo veo multiplicación de potencias de igual base, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conservo la base y sumo los exponentes, ¿no es cierto? Luego 3 más 2 es 5 y la potencia de una potencia es la multiplicación de las potencias. Por lo tanto, esto ha sido C a la 10, ¿cierto? Entonces, ya les había mandado de debercito, ¿sí? Pilas con la puntualidad, verán que ya son las 8:15, ¿sí? Ya no tienen que coger bus y decirme atrasé, ¿ya? Solo tienen que levantarse, desayunar algo y pues alistarse y empezar la clase, ¿ya? Este ejercicio parecidísimo al resto de ejercicios que hicimos, tenían que analizar de igual forma qué se estaba haciendo. Yo aquí de plano ya veo que
son potencias que se están dividiendo, potencias iguales, ¿no es cierto?, de igual base. Ya, pilas con la puntualidad. Potencias de igual base en una división, ¿no es cierto? División o cociente. A su vez veo la potencia de una potencia. Veo que hay producto de potencias de igual base. No, ¿no es cierto? No se están multiplicando potencias de igual base. ¿Se está aplicando la propiedad del producto de la potencia de un cociente? Sí, es decir, a una división le están aplicando una potencia, es decir, se va a distribuir, ¿no es cierto?, este cociente. Entonces, el que no iba era el producto de potencias de igual base, de cajón. Luego vimos este ejercicio, lo mismo, ¿no es cierto? No vimos este ejercicio, sino se les mandó de deber. Después vimos de este ejercicio en el que casi toditos se equivocaron. Tenían que encontrar de igual forma qué igualdad sí cumple con un caso de potenciación, ¿no es cierto? Una ley. Analizamos cada uno de estos. Ni siquiera teníamos que resolver, ¿no es cierto?, adecuadamente cada uno, sino que ya de cajón me fijaba que aquí meten una suma y están aplicando una propiedad de potenciación. Es decir, asumen que a esta suma yo puedo agruparle en un paréntesis y este paréntesis elevado a la misma potencia, ¿cierto? Decíamos que esta propiedades con respecto a suma y a restas yo jamás vi. Decíamos que esto no existe, por lo tanto de cajón iba que esta era la que no encajaba con una propiedad de los exponentes, ¿no es cierto? Después nosotros revisábamos este tipo de ejercicios que en cambio nos daba desglosados los pasos y nos decía qué paso se usa en el primer renglón, qué paso se usa en el siguiente renglón, ¿no es cierto? Analizábamos que de raíz pasan a potencia, entonces eso corresponde a la raíz de una potencia, ¿no es cierto? Luego analizábamos que distribuían este exponente a cada factor, ¿no es cierto? Entonces la potencia de un producto, ¿cierto? A esta potencia le están distribuyendo a este producto, ¿ya? Les dejé este ejercicio de deber, que era igualito al ejercicio anterior, ¿sí? No vamos a analizar este ejercicio, les quedó de deber. Después hicimos de este ejercicio de acá, como recomendación yo les decía que vean las respuestas y vean en qué base les están dejando, ¿ya? Ya pilas la puntualidad. Verán que el enlace les llegó 10 para las 8, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Veo qué base tengo aquí, todos los resultados me han dejado en base en 10, por lo tanto algo tendré que hacer con este 100, ¿no es cierto? Decíamos justamente que 100 es 10 al cuadrado, ¿cierto? Entonces en vez de escribir 100, yo escribo como 10 al cuadrado. Entonces he sacado la raíz cúbica y elevada a la x, ¿no es cierto? Aquí se forma la potencia de una potencia, que era la multiplicación, ¿no es cierto?, de estas potencias. Me queda esta expresión y obviamente en ningún momento veo que mi respuesta me da en función de radical. De radical, de raíz, paso a exponente. Acuérdense que es un exponente fraccionario. Entonces me quedaría 10 como numerador a la 2 de x y como denominador 3, ¿cierto? Luego vimos, esto sí, aquí me voy a quedar un ratito. Luego vimos cómo resolver ecuaciones exponenciales, ¿no es cierto? Les decía, de pronto esta propiedad no se entiende, ¿no es cierto? De pronto no se entiende, pero con ejercicios la logramos entender. Me decía, a bases iguales, exponentes iguales. A bases iguales, exponentes iguales, ¿ya? Implica que x va a ser igual a y. Es decir, yo tengo que conseguir una igualdad de bases simples. ¿A qué me refiero con una igualdad de bases simples? Es decir, que aquí no tenga factores, ni sumas, ni nada en cada lado de mi expresión, sino sea una igualdad de la misma base, ¿sí?
A igual a o lo que tenga igual a lo que tenga, ¿ya? Logramos entender con este primer problema que me decía que 3 a la x igual a 27 representaba una ecuación de algo, ¿ya? Del incremento de ventas, justamente dice ahí. 3 a la x igual a 27 es la ecuación del incremento de ventas, ¿ya? Entonces tengo esta ecuación, decíamos, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación. 3 a la x igual a 27. ¿Aquí hay una igualdad de bases? No, ¿no es cierto? 3, la base 3, no es igual a la base 27. Entonces no puedo aplicar esta propiedad. Pero lo que yo sí puedo hacer es tratar de cambiar a la misma base. Mi recomendación era siempre dejar en la base más simple, es decir, la base más pequeña, ¿ya? Donde no pueden descomponer más, ¿no? Entonces al 3 no le pueden descomponer o hacerle una base más pequeña. Pero al 27 sí, nosotros sabíamos que 27 justamente es 3 al cubo. Entonces en vez de escribir 27, yo escribo 3 al cubo. Entonces obtengo que 3 a la x es 3 al cubo. Si ya tengo mismas bases, ¿no es cierto? Si ya tengo mismas bases, igualo los mismos exponentes. Entonces significa que x va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces resolví mi ecuación exponencial. Decíamos que una ecuación es una igualdad donde tengo una variable desconocida. Entonces mi objetivo es encontrar esa variable desconocida, que en este caso ha sido x. Por aquí puse otro ejemplito. ¿Qué tal si tuviese 2 a la x igual a 8? Al 2 ya no le puedo descomponer, digamos, en una base más pequeña, pero el 8 sí. Yo sé que 8 es 2 al cubo, ¿cierto? Si ya tengo igualdad de bases, 2 a la x igual a 2 al cubo, significa que a bases iguales, exponentes iguales. Significa que x va a ser igual a 3, ¿ya? Y después ya nos pusimos a resolver otros problemas, entre comillas, más complicados, ¿no es cierto? Entonces tenía esta expresión que me decía que 11 a la x más 6 es igual a 121 a la 2x. Ya del 11 no puedo descomponerle en bases más pequeñas. El 11 es la base más simple en este caso, ¿no es cierto? Al 11 no puedo sacarle la raíz o algo por el estilo, ¿no es cierto? 11 ya es la base más pequeña. Pero el 121 sí puedo transformarlo en una base más pequeña. Decíamos que 121 es 11 al cuadrado. Entonces, esta expresión de aquí le transformo en función de la base al 11, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? Que 11 a la x más 6, en vez de 121, escribo 11 al cuadrado y eso a su vez estado elevado a la 2x. No me olvido de los elementos, ¿no es cierto?, que me escriben en el problema. Aún no puedo igualar las bases. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar las propiedades de tal forma que me quede algo más simple, ¿no es cierto? Entonces escribo 11 al x más 6 y aquí que se formó la potencia de una potencia, que es la multiplicación de las potencias, ¿no es cierto? 2 a la 2x va a ser 4x, ¿no es cierto? Ahora sí ya tengo igualdad de bases simples, 11 a la x más 6 igual a 11 a la 4x. Igualdad de bases, igualdad de exponentes. Ahora me quedo que x más 6 es igual a 4x. Esto es una ecuación con una incógnita. Agrupo mis variables, ¿no es cierto? Mi variable x que estaba restando le pasa a sumar. Resuelvo esto y despejo x, ¿no es cierto? X me quedó igual a 2, ¿ya? Acuérdense que el que está multiplicando pasa a dividir y aquí simplificamos, ¿ya? Eso teníamos por otro lado. Finalmente vimos un ejercicio un poquito más difícil, que teníamos que 8 a la 2x es 128 a la x menos 1, ¿no es cierto? Decíamos que mi recomendación era dejar en la base más simple y veíamos al 8 y decíamos el 8 no es la base más simple, ¿no es cierto? Igual el 128 no es la base más simple, así que en vez de escribir 8, escribimos 2 al cubo.
porque 8 es 2 al cubo, ¿no es cierto? 2 por 2 por 2 me da 8. De igual forma, 128 es igual a 2 a la séptima, porque 7 veces el 2 me da 128. Entonces, a esta expresión le transformamos en sus potencias, ¿no es cierto?, respectivas. Entonces, esto me queda como 2 al cubo, a su vez elevado a la 2x, es igual a 2 a la séptima, a su vez elevado a la x menos 1. Se formó la potencia de una potencia aquí. Acuérdense, potencia de una potencia es multiplicación, ¿no es cierto? 3 por 2x me da 6x. Y aquí simplemente le expresamos como una multiplicación poniéndole un paréntesis, ¿no es cierto? Si ya tengo bases iguales, ¿no es cierto? 2 a la 6x es igual a 2 a la 7x menos 1. Entonces tengo de cajón igualdad de exponentes. Igualo estos exponentes. Aquí apliqué la propiedad distributiva, agrupé términos semejantes y despejé. ¿Cierto? Esto no les explico mucho. Más que todo, estamos viendo la propiedad. ¿Ya? Eso es, chicos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. No importa que me tome más tiempo, pero lo importante es que aprendamos esto bien, ¿ya? Luego vimos este ejercicio más complicado, entre comillas. Sí, tenemos esta expresión, ¿no es cierto? 3 a la 2x más 3 igual a 243 por 1/3. Mi base más simple es la base del 3. Entonces, al 243 y al 1/3 debería yo transformarles en base a 3. Entonces, 243 sabemos que es 3 a la quinta. Y por la propiedad, ¿no es cierto?, que estudiamos, que me decía que si yo tengo, ¿no es cierto? Perdón, si yo tengo, ¿va a empezar alguien? Un segundo. Pilas con la puntualidad, ¿sí? Si yo tengo una base con un exponente negativo, se hacía positivo dándole la vuelta, ¿no es cierto? Mi exponente se hacía positivo dándole la vuelta o cambiando numerador con denominador. Entonces, esa propiedad aplicamos, pero en este sentido, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una fracción, ¿no es cierto? En este caso con un exponente, si quiero pasarle arriba a hacer numerador a esta base, pues el exponente tiene que cambiar de signo, ¿cierto? Entonces aplicamos esa propiedad en este sentido y pues 1/3 a la x ha sido 3 a la menos x. Entonces ya tengo esta expresión. Yo veo que aquí tengo multiplicación de bases iguales, que es lo que se hacía, conservo la base 3 y sumo los exponentes. Si ya tengo igualdad de bases, tengo igualdad de exponentes y resuelvo la ecuación. ¿Ya? Ahora vamos a resolver estos dos problemas de acá. No sé si es que hay alguna duda con respecto a lo que vimos la clase anterior. Había cosas nuevas, ¿no es cierto? Como esto de las leyes de las ecuaciones exponenciales, tal vez para ustedes, pero todo se resuelve aplicando bien las propiedades, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo el 1/2 a la x, voy a escribirle por acá, ¿ya? Voy a escribirle aquí. Entonces, yo tengo que 1/2 a la x más 5 es igual a 1/16 elevado al cuadrado. ¿Cuál es la base más simple aquí? Si alguien me dice, no sé. 1/2. Exactamente, la base más simple aquí es la base 1/2, ¿ya? No necesariamente mi base que me pongan debe ser una base entera, ¿sí? Aquí mi base ha sido una base racional, una base fraccionaria, ya digámoslo así. Entonces, para los que decían a este 1/2, o estaban pensando decir, a este 1/2 le voy a transformar en 2, no es que no les va a salir, pero es un paso innecesario, ¿ya? Yo puedo trabajar con bases fraccionarias. Entonces, el 1/2 es mi base más simple. Yo sé que 1/16 es igual a 1, ¿no es cierto? Por 2,
por 2, por 2 y por 2, ¿cierto? 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2, 16. Es decir, un 16avo, ¿cierto? Un 16avo ha sido un medio a la cuarta. O yo puedo agrupar, ¿no es cierto?, este exponente, porque no le afecta al 1, y decir que es un medio todo esto elevado a la cuarta, porque 1 a la cuarta es 1, ¿no es cierto?, no le afecta al 1, ¿ya? Entonces, en vez de escribir un 16avo, yo escribo que todo es igual a un medio a la x más 5, igual a un medio a la cuarta, y esto a su vez estado elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí? El exponente de un exponente. El exponente de un exponente es la multiplicación de los exponentes, ¿no es cierto? Escribirle por acá. Entonces, esto ha sido igual a un medio a la x más 5 igual a un medio a la 4 por 2, que es igual a 8. ¿Ya? ¿Ya tengo igualdad de bases? Sí, mi base es un medio, base un medio. Si ya tengo igualdad de bases, por lo tanto tengo igualdad de exponentes. Significa que x más 5 va a ser igual a 8. Este 5 que está sumando pasa a restar y x va a ser igual a 3. 8 menos 5, 3. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si tienen alguna duda de este problema. Bases iguales de exponentes iguales. Mi objetivo es ese, por lo tanto transformo la base que no esté o que deba yo realizarle algún proceso como ha sido el 16, ¿no es cierto? Un 16avo ha sido un medio a la cuarta. ¿Preguntas? No sé si hay preguntas. Vamos a pasarnos con el siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente ejercicio me dice todo esto, ya que en un laboratorio se lleva el registro de un número de bacterias. Ya no me interesa tanto ese texto. Dice, si la primera muestra, ya, se toman dos muestras. Si la primera muestra se encuentra expresada por 9 a la 5t, ¿sí? Y la segunda mediante 3 a la 6t por 27 a la 5 menos 5t, donde t representa el tiempo en minutos, determine, aquí viene su clave, determine el tiempo en el que las muestras son iguales, ¿ya? Como me dice el tiempo en el que las muestras son iguales, si yo tengo mi primera muestra, que es 9, ¿no es cierto?, a las 5t, y tengo mi segunda muestra, que es 3 a las 6t, a su vez multiplicado por 27 a las 5 menos 5t, ¿no es cierto? Y me dice que determine el tiempo en el que las muestras son iguales. Es decir, que 9 a la 5t es igual a esta expresión de acá, ¿ya? Tengo que dejar todo en mis bases más simples, ¿no es cierto? El 9 no es mi base más simple, el 3 sí es la base más simple y el 27 no es la base más simple. Así que voy a transformar. 9 es igual a ¿qué? 3 elevado al cuadrado. A 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Eso a su vez estado elevado a la 5t. Esto es igual a 3 a la 6t. En vez de escribir 27, 27 es 9 al cubo. exacto, 9 al cubo. 3 3 al al cubo. cubo, ¿no es cierto? 3 al 3 del cubo, cubo. perfecto. Y esto a su vez estado elevado a la 5 menos 5t, ¿cierto? Ya tengo todo en mismas bases, pero no son una igualdad de bases simples, porque por aquí me están estorbando estas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? El exponente de un exponente es la multiplicación de mis exponentes. Por lo tanto, esto me queda como 3 a la 2 por 5t me va a dar igual a 10t, ¿cierto? 2 por 5, 10.
Esto es igual a 3 a la 6t. Y esto a su vez ha sido multiplicado por 3. De igual forma, exponente de un exponente es la multiplicación de los exponentes. Pero este exponente de acá es más complicado, así que simplemente le voy a escribir en paréntesis. Es decir, va a ser 3 multiplicado por 5 menos 5t. Entonces podrían ya resolver esto distribuyendo, pero para no confundirnos voy a escribir así, ¿ya? Esto a su vez ha sido 3 a la 10t. Y esto es igual a mismas bases. En una multiplicación que se hace, se conserva la base y se suma los exponentes. Entonces esto va a ser igual a 6t sumado con 3 a la 5 menos 5t. ¿Ya? Si ya tengo bases iguales, 3 a la 10t igual a 3 a la 6t más toda esa expresión, bases iguales, tengo exponentes iguales. Significa que debo igualar estos exponentes. ¿Preguntas? ¿Porque alguien me quiere hacer Profe, una yo tengo una pregunta? pregunta. Dime. ¿Por qué no le hacemos directamente 3 por 5 y 3 por 5t? Ah, eso sí, como les comentaba, pueden hacerlo ustedes. De hecho, desde este paso ya pueden hacerlo. ¿Ya? O Para sea, para que nos quede más corta la Claro, ecuación. exactamente. Les va a quedar ya más simplificado. O sea, más que más simplificado, ustedes ya, si ya tienen esa experticia, pues van a resolver el problema en menos pasos, es decir, menos tiempo, ¿ya? Yo les describo así para que no se confundan, ¿sí? Para que vean que pues de aquí, ¿no es cierto?, sale un producto. Pero efectivamente, desde este paso ustedes ya podían aplicar la propiedad distributiva y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esto ha sido igual a 10t, igual a 6t, y si quieren aquí aplicamos la propiedad distributiva, que es 3 por 5 me da igual a 15, ¿no es cierto? Más por menos menos, y 3 por 5 es igual a 15t, ¿cierto? Agrupo términos semejantes de este 6t que está a la derecha pasa a la izquierda con signo negativo, ¿no es cierto? Y mientras tanto, este 15t que está negativo pasa a la izquierda con signo positivo, ¿no es cierto? Permite, ¿ya? Y esto ha sido igual a, ya pasé al otro lado de la ecuación este término, a este término, me sobra el 15, ¿no es cierto? Que se queda en el mismo lado. 10t menos 6t me da 4t. 4t más 15t me da igual a 19t. 19t ha sido igual a 15 y este 19 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, t ha sido 15, 19 avos. ¿Ya? Creo que sí hay la respuesta, que es la D. ¿Sí? Entonces, no estuvo difícil el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pasar a las mismas bases, ¿no es cierto? Tengo que acordarme de los cuadrados y los cubos perfectos. Si no me acuerdo, empiezo a multiplicar, ¿no es cierto? Digo el 9. Yo digo el 9, si no es multiplicar, descomponer. Del 9 le puedo sacar la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Como ya me quedó la unidad, digo 3 por 3 es 9, es decir, 3 al cuadrado. De igual forma pueden descomponer el 27, que les iba a dar 3 al cubo. ¿Ya? Y así cualquier número que ustedes tengan. ¿Sí? Eso es. No sé si hay alguna otra pregunta porque vamos a hacer el resto de ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer estos problemas de acá. ¿Sí? Este le voy a pasar acá. Por un momento. Entonces me dice, encuentra el valor de la ecuación exponencial. Tengo esta ecuación exponencial. Tengo 2 al cuadrado es igual a 16 a la 1 menos x igual a 32 a la x igual a, multiplicado por 8 a la 2x menos 5. Entonces mi base más simple es el 2. En vez de 16, yo sé que 16 era 2 a la cuarta. En vez de 32, el 32 es 2 a la quinta. Si ustedes se ponen a multiplicar, ¿no es cierto? Les da 32. Y el 8 es 2 al cubo. Tienen 2 minutitos para intentar este ejercicio.
un minutito de hecho, ya, 2 está mucho, un minutito para intentar este ejercicio. Dejen todo en las bases más simples y apliquen bien las propiedades. Eso, entonces su objetivo es dejar todo en las bases más simples y aplicar bien las propiedades. Si pueden simplificar pasos, mucho mejor, ¿sí? No se equivoquen nomás, si en signos, en simplificar, a veces nos equivocamos en esas cosas bien sencillitas. Acuérdense que estos ejercicios son ejercicios de opción múltiple. Entonces, si se equivocan en signos, no les van a decir, no, ha hecho la mayoría del ejercicio, ha hecho bien los pasos y pues no le salió la respuesta por el signo. No, no es cierto, porque no saben eso en el examen del CENESID. Así que pueden de pronto tener el conocimiento y equivocarse en un signo, que no es lo ideal aquí, ¿cierto? Miss, me sale como respuesta la B. Ya, por ahí le sale la B. Perfecto. Se dieron cuenta que un minutito es suficiente, ¿cierto? Entonces, decíamos, tenemos esta expresión, ¿no es cierto? 2 al cuadrado. En vez de escribir 16, yo voy a escribir como 2 a la cuarta. A su vez, estado elevado a la x, 1 menos x. En vez de escribir 32, ¿no es cierto? Yo escribo como 2 a la quinta. Y esto está a su vez elevado a la x. Y en vez de escribir 8, yo escribo como 2 al cubo, ¿cierto? Por 2x menos 5. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí una multiplicación de bases iguales, ¿cierto? Multiplicación de bases iguales, conservo la base que es del 2 y sumo los exponentes. Voy a hacer ya de paso, ¿no es cierto? Sumo mis exponentes, que va a ser 2 más 4 por 1 menos x, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esto? También ya vine aplicando el exponente de un exponente. Y esto va a ser igual a, de igual forma, igualdad de bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Mi primer exponente es 5x, ¿no es cierto? Sumado con mi otro exponente, que viene siendo la multiplicación de esto, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, ya podrían desarrollar esa multiplicación de igual forma, sin que se equivoquen. Eso sí, ¿no es cierto? Es lo ideal. Ay, disculpen, no sé por qué escribí así tan feo. Ya. Y ahora sí tengo igualdad, ¿no es cierto? Igualdad de bases. Si ya tengo una igualdad de bases simples, tengo por lo tanto igualdad de exponentes. ¿Sí? Tengo igualdad de exponentes. Se entienda bien. ¿Ya? Ya tengo igualdad de exponentes, significa que de paso ya voy a distribuir esto. Sí, significa que 2 más 4 por 1, 4. 4 menos x es menos 4x. Ha sido igual a 5x. 3 por 2 son 6x. Más por menos es menos. Y 3 por 5 es 15. Es decir, igualdad de esto, ¿no es cierto? Pero ya distribuyo en este paso. Agrupo términos semejantes. Voy a pasar todo al lado de la izquierda, ¿ya? Entonces mi primer término es menos 4x. El 5x está sumando, va a pasar a restar. El 6x está sumando, pasa a restar. Y al otro lado tengo el menos 15, ¿no es cierto? El 2 y el 4 que están sumando pasan al otro lado a restar. ¿Ya? Podían sumar ya, de hecho, los términos semejantes, pero les dejo así, ¿ya?
Menos 4 menos 5 es menos 9 y menos 9 menos 6 es menos 15. Menos 15x. Y menos 15 menos 2 es menos 17. Y menos 17 menos 4 es menos 21. Si yo tengo menos y menos, puedo hacerle más, ¿no es cierto? Puedo transformarle en signo positivo. Por lo tanto, me ha quedado que 15x es igual a 21. El 15 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y simplifico. La tercera de 21 es 7 y la tercera de 15 es 5. Es decir, esto ha sido igual a 7 quintos. ¿No es cierto? Si le salió ese resultado, a la compañera sí le salió. Mi resultado es 7 quintos. No sé si es que tienen alguna pregunta. Si se dan cuenta, aquí simplifiqué algunos pasos. En vez de ya realizar el exponente de un exponente en un paso aparte, le apliqué ya de una vez aquí, ¿cierto? Porque simplemente es una multiplicación. Aquí ya distribuimos, ¿no es cierto? Distribuimos estos paréntesis de esta multiplicación. Y eso. Preguntas. Sí se entiende, ¿no es cierto? Sí se está entendiendo. A mí lo que me interesa es que entiendan cómo estoy haciendo esto. Vamos a pasar a este ejercicio. Como no hay espacio, denme un segundito, les escribo, ¿sí? Aquí hay una pregunta. Sí, todo claro, chévere. Entonces, voy a escribirles, denme un segundito, el ejercicio. El ejercicio les dice que 3 a la x es igual a 9 a la x más 1. Y esto a su vez multiplicado por 2 por 27 a la 1 menos 2x, ¿cierto? Entonces, tienen este ejercicio. Tienen igual un minutito para analizarle. Bases simples, ¿no es cierto? El 9 puedo transformarle a otra base, el 27 a otra base y veo que me queda, ¿ya? Tienen un minutito para resolver este ejercicio. Estos son 2/15 a la 21. Ya, y esas son sus opciones. No sé si a alguien ya le quedó la respuesta. No sé cómo les quedó La expresado. opción B, la 1. Ya, por ahí me dicen la opción B. ¿Alguien más? Imagino que ya algunos sacaron la respuesta. ¿Cierto? Para llegar al resultado nos acordamos que debo transformar en la base más simple, que es 3. En vez de escribir 9, yo sé que 9 es 3 al cuadrado. Y esto a su vez estado elevado a la x más 1, ¿cierto? De igual forma yo sé que el 27 es 3 al cubo. Y esto a su vez está elevado a la 1 menos 2x. Esto es 3 a la x. Si yo tengo una multiplicación de bases iguales,
Sumo los exponentes, por lo tanto me queda 3 a la 2 por x más 1, sumado con 3 a la 1 menos 2x, ¿cierto? Tengo igualdad de bases, por lo tanto tengo igualdad de exponentes. Tengo igualdad de exponentes, así que significa que x ha sido igual a, distribuyo 2x más 2, 3 por 1, 3, más por menos, menos 6x, ¿no es cierto? 3 por 2 son 6x. Agrupo términos semejantes, todo le va a pasar a la izquierda, por lo tanto me queda x, el 2x pasa a restar y el menos 6x pasa a sumar. Y me queda 2 más 3, ¿no es cierto? Que ya sé que es igual a 5. X menos 2x es igual a menos 1x, menos 1x más 6x me da 5x. Y 5x igual a 5, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, y 5 para 5 finalmente es a 1. Efectivamente, x es igual a 1. No sé si les quedó este resultado. Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿ya? Sí, háganla para resolver cualquier inconveniente o duda que tengan. De igual forma ya no aplico, o sea, sí aplico el exponente de un exponente, solo que no ocupo otro renglón para escribir eso. Aplico de una vez suma de bases que se están multiplicando, bases iguales de una multiplicación, conservo la base y sumo los exponentes. Luego de aquí ya distribuyo estos paréntesis de una vez y resuelvo la ecuación. Preguntas, si no hay preguntas, vamos a este ejercicio. Ay, se ha borrado. Y ahora, bueno, este ejercicio está escrito porque resolvimos con ustedes, ¿ya? Se ha borrado el problema. Voy a pasarme a este ejercicio de acá que resolvimos también, que era igualito a este, solo que se acuerdan, en vez de 30, les ponían el 20. Les decía que ustedes tienen básicamente esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión representaba la cantidad de automóviles que circulan por la avenida frente a la casa de Juan. Entonces Juanito consiguió esta expresión. ¿Sí alguien me va a decir algo? Ya. Entonces tenemos esta expresión. Juan dice que quisiera saber el número de días. ¿Cuántos días habrán 20 automóviles circulando por la avenida? Entonces, obviamente si C es la cantidad de automóviles, ¿no es cierto? Como sé que C es la cantidad de automóviles. A ver, qué raro, en mi diapositiva sí aparece esta. Dame un segundito para ver si es que asoma. Bueno, ya no importa. Entonces, no se ve, ¿no es cierto? Está aquí, pero está transparente. Bueno, ya no importa. Entonces, ¿no es cierto? Decíamos que si C representa, ¿no es cierto?, a la cantidad de automóviles que pasan por la avenida de Juan, entonces me dice qué pasará cuando C sea igual a 20, ¿cierto? Si C es igual a 20 en mi ecuación, ¿no es cierto?, que me he dado en mi expresión, reemplazaba este 20. En vez de escribir C, escribo 20. Entonces teníamos que 20 es igual a 2t menos 4 más 2t menos 2. Profe, sí. Dime. ¿No sería 20t? No. Este c de t está escrito como una función, ¿ya? Si les hubiese puesto c a la t, ahí sí hubiese sido, ¿ya? Pero este c es simplemente cómo se expresa una función. Una función, caramba, se me mueve esto. Una función se expresa de la siguiente forma, ¿ya? Como se dice función,
Entonces yo puedo decir que C está en función del tiempo, ¿ya? Esta expresión así significa que es una función del tiempo. ¿Qué es una función? Es decir, que está ligada o que depende del tiempo, ¿ya? Si te das cuenta, si T es más grande, algo va a pasar con C. Es decir, esta C depende o está ligada estrictamente al tiempo, ¿ya? Cada vez que les escriban así es como, si se acuerdan, no les voy a escribir de esta forma. Cuando les dicen f de x, ¿se acuerdan que cuando hablaban de funciones les escribían así? F de x. Significa que esta función f está ligada al tiempo, es función de x. Entonces, cada que les escriban así, les están expresando una función, ¿sí? Si quieren verle sin la t, no hay ningún problema. Es decir, significa que c es igual a 2t menos 4 más 2t menos 1, ¿ya? El hecho de que les escriban este paréntesis significa que t es función del tiempo, es decir, que depende del tiempo. Es simplemente una convención, ya una formalidad. Como les dice que esta es una función, pues lo expresan como una función. Dice, está en función de cada mes donde t es del tiempo. ¿Sí? No sé si se entendió así. Es como cuando te escribían f de x. ¿Ya? F de x de f es función de x. ¿Ya? Si te hubiesen escrito así, sea la t, ahí sí era un exponente, o sin ese paréntesis, yo qué sé, si te hubiesen escrito así, C y T aquí, me imagino que esto ya hubiese sido una multiplicación, ¿ya? Pero cada vez que les escriban de esta forma, les están representando que es una función, es una formalidad. Simplemente dicen que esta C está en función del tiempo. Si este tiempo representa los meses, creo que me decía, y vamos a estudiar cuántos carros circulan, ¿ya? Entonces, C de T, todo este C, es decir, cuando donde te dice CDT, ¿no es cierto? Cuando son 20 carros, es decir, cuando CDT, mi función del tiempo es 20, esto es igual a 2 a la t menos 4 más 2 a la t menos 2, ¿cierto? Habíamos resuelto este ejercicio, ¿no es cierto? Nos acordábamos de las siguientes propiedades. Yo decía algo, me acuerdo aquí, que restaba los exponentes, ¿no es cierto? Yo decía que justamente cuando tenía bases iguales en una división, conservaba la base y restaba los exponentes. Entonces me acuerdo de esta propiedad importante, ¿no es cierto? Pero yo voy a aplicarle a esta propiedad en este sentido. Es decir, si veo una resta de exponentes, ¿qué ha sido esto? Una división de bases iguales, ¿ya? Entonces, en vez de escribirle como resta de exponentes, escribo como una división de bases iguales, ¿cierto? Es decir, 2 a la t sobre 2 a la cuarta. Sí, estoy aplicando la propiedad al contrario. Ya resta de exponentes significa que he tenido una división de bases iguales. División de a la m sobre a la n. ¿Ya? ¿Por qué hacía esto, no es cierto? Porque yo aquí podré aplicar alguna propiedad extra. No, si yo veo que esto es una suma, esta suma pues me está estorbando para la solución de mi ejercicio. Yo en sumas o en restas no podía aplicar propiedades diferentes, ¿no es cierto? Propiedades de los exponentes. Entonces aplico la misma propiedad con este término, ¿no es cierto? Si veo una resta de exponentes, esto ha sido una división de bases iguales. Entonces división de 2 a la t sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces no sé si se entendió esa parte. Después ya obtuve esta expresión, ¿no es cierto? Obtuve esta expresión. Y luego, ¿qué es lo que digo? Propiedades de los exponentes ya no puedo aplicar, ¿no es cierto? No puedo aplicar propiedades de los exponentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo veo que aquí hay una suma de fracciones, pues tengo que sumar estas fracciones. Cuando yo voy a sumar fracciones, sacaba mi mínimo, ¿no es cierto?
En el grupo de la tarde se confundieron. Si les dicen mínimo, no significa que es el número más chiquito. No sé quién le puso el nombre, ¿ya? Eso sí no tengo idea. Pero el mínimo es el número que le va a contener a todos estos, los denominadores, ¿no es cierto? Justamente de mi fracción. Entonces, si yo tengo 2 a la t sobre 2 a la cuarta más 2 a la t sobre 2 al cuadrado, entre 2 y la cuarta y 2 al cuadrado, ¿cuál de estos es el que le contiene al otro? Obviamente el 2 a la cuarta. 2 a la cuarta le contiene a 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi mínimo iba a ser 2 a la cuarta. Y realizo como una suma de fracciones que hacía normalmente, ¿no es cierto? Decía 2 a la cuarta. Para 2 a la cuarta, a 1. Por el numerador, ¿no es cierto? 2 a la cuarta. Para 2 al cuadrado, me queda a 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 a la cuarta dividido para 2 al cuadrado, me queda 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por el numerador, ¿cierto? Entonces yo ya resolví esta parte de acá. Ahora me decía yo, ¿qué más puedo hacer, no es cierto? ¿Qué más puedo hacer aquí? Yo veo que tengo términos semejantes. Aquí tengo 2 a la t y aquí tengo 2 a la t también. Como yo veo dos términos que son comunes en esta suma, lo que hacíamos es sacar factor común. Sacar el factor común es sacarle aparte al factor que es común, es decir, a 2 a la t, y escribir en el paréntesis lo que me sobra, ¿cierto? Por eso es que yo les taché en amarillo al 2 a la t. ¿Qué me sobra aquí? El 1. ¿Qué me sobra aquí? El 2 al cuadrado. ¿Ya? Luego lo que decíamos es que yo veo, ahora sí puedo aplicar una propiedad de los exponentes porque yo veo que hay una división de bases iguales, 2 a la t y 2 a la cuarta. División de bases iguales, conservo la base y resto los exponentes. Y resuelvo este paréntesis de acá, 1 más 2 al cuadrado. 1 más 2 al cuadrado es 1 más 4, ¿cierto? Sigo resolviendo este paréntesis de acá y 1 más 4 es 5, ¿no es cierto? Luego yo decía, ¿qué hago con ese 5? Al inicio nos dimos cuenta que una de las dificultades que yo tenía era este número 20. ¿Por qué era un problema el número 20? Porque al 20 yo no puedo dejarle en base del 2, ¿no es cierto? Yo no puedo decir 20 es 2 al cuadrado, ¿cierto? O 20 es 2 al cubo. Entonces, este 20 no puedo descomponerle, ¿no es cierto? O dejarle en la base que era el 2. Pero en el momento en el que tuve este número de acá, yo me doy cuenta que 20 es 5 por 4. Es decir, le descompongo en factores, ¿cierto? 20 es 5 por 4. Entonces, en ese momento se me va el 5 de la izquierda y este 5 de la derecha que justamente están dificultando a mi problema. Y me queda esta expresión que 4 es 2 a la t menos 4. ¿Y ahora qué digo? Todavía no tengo una igualdad de bases simples, pero yo ya sé que el 4 sí puedo dejarle en base del 2. 4 ha sido 2 al cuadrado. Entonces, como ya transformé en una base más simple, igualdad de bases, igualdad de exponentes. Y después resolví esta ecuación. Vamos a hacer otro ejercicio porque, digamos, de este caso, cuando yo tengo aquí unas sumas, o bien si fuese una resta, sí es un poco más complicado. Tengo que sacar mínimos, del mínimo tengo que sacar factor común, del factor común tengo que eliminar los números de tal forma que se descomponga el que me está estorbando ahí y ese tipo de cosas, ¿ya? No sé si es que hay alguna duda. Este ejercicio resolvimos la clase anterior con este de acá, ¿ya? Ya voy a ver si es que aparece el grafiquito, que no sé por qué se quedó en transparente, ¿sí? Estos dos ejercicios resolvimos la clase anterior, solo que en vez de 20 el ejercicio de aquí me ponía que C vale 30, ¿cierto? Resolvimos de la misma forma, aplicamos la propiedad contraria, ¿no es cierto? Si veo resta de exponentes ha sido antes una división de bases iguales
decíamos que el 30 es el número que me está estorbando aquí, porque al 30 yo no puedo descomponerle en base del 5, es decir, yo no puedo hacer 5 al cuadrado es 30, eso no tiene sentido. Sacamos el mínimo, aquí el mínimo es el número que le contiene a todos estos dos términos del denominador. Entonces, entre 5 al cuadrado y 5 al cubo, ¿qué número le contenía? 5 al cuadrado y 5 al cubo, ¿qué número le contiene? Obviamente el 5 al cubo. 5 al cubo dividido para 5 al cuadrado me sobra un 5. 5 multiplicado por el numerador. 5 al cubo dividido para 5 al cubo me queda a 1. 1 multiplicado por el numerador. Nuevamente veo términos semejantes 5t y 5t. Saco factor común de 5t. Y lo que me sobra justamente es aplicado el factor común, ¿no es cierto? Lo que me sobra aquí es el 5 y lo que me sobró aquí es el 1. Entonces aquí ya veo que es división de bases iguales, conservo la base, resto los exponentes y justamente 5 más 1 es 6. Yo recuerdo que el 30 en vez de escribirle como 30 puedo escribirle como 6 por 5. ¿Por qué escribo así? De tal forma que se me elimine el 6 que obtuve al desarrollar esta expresión. Como ya se elimina el 6, todo me quedó en función del 5, ¿no es cierto? En base al 5, yo sé que 5 a la 1 es 5 a la t menos 3, bases iguales, exponentes iguales y despejé mi variable, ¿cierto? Resolvimos estos dos problemitas. Vamos a hacer o voy a hacer yo este ejercicio. Vamos a hacer, ¿sí? Aquí de igual forma veo una suma de varios términos. Como yo veo una suma, sé que no puedo aplicar las propiedades de los exponentes o radicales, de los exponentes básicamente. Otra cosa que veo es que tengo el 7 y el 7 no es base el 2, ¿no es cierto? El 7 ni fregando puedo decir es 2 a la algo, ¿cierto? El 7 es el 7, no puedes descomponerle en base al 2. Entonces tengo que aplicar aquí alguna propiedad, ¿no es cierto?, individualmente a cada término, de tal forma que pueda aplicar, yo que sé, una suma de fracciones o resta de fracciones o lo que me quede y pues resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué propiedades aplicaríamos? Profe, Dime. el 7 no se le puede descomponer en 2 al cuadrado más 3. No, porque tú así estás haciendo, ¿no es cierto? 2 al cuadrado más 3. Así. Me dice. Sí, Ya. O sea, puedes descomponerle, pero aquí te queda una suma. Y este 3, o sea, en una suma, cuando tú estás resolviendo exponentes, te das cuenta que más bien la suma es un problema. La suma es un problema cuando yo estoy trabajando con exponentes, porque no hay propiedades de la suma, ¿no es cierto? Eso es lo que acordamos. Entonces, este 3 te va a quedar en el limbo, ¿cierto? Te va a quedar ya. Ajá. O sea, es una suma y Ok. la suma no puedes hacer mayor cosa. Que sí puedes, ¿no es cierto? 2 al cuadrado es 4 y 4 más 3 es 7, sí. Eso está muy bien, pero no te sirve de mayor cosa en este caso. Entonces yo me acuerdo que tenemos las siguientes propiedades, ¿no es cierto? Decíamos que cuando tenemos mismas bases en una división, conservábamos las bases y restábamos los exponentes. Entonces yo voy a aplicar en este sentido, ¿no es cierto?, mi propiedad. Si yo tengo una resta, ¿cierto? Si yo tengo una resta, arreglar esto. Si yo tengo una resta de exponentes, ¿cierto? Como es el caso, ¿qué aplico? Antes ha sido una división de bases iguales. Entonces por aquí ya sé que voy a aplicar esa propiedad. Al 2 a la x no le voy a topar, pero aquí yo tengo 2 a la x más 1, ¿cierto? Yo analicé qué pasaba cuando se restaban los exponentes. Yo me acuerdo que sí existe una propiedad que me decía cuando yo tengo una multiplicación de bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, si yo veo que hay una suma de exponentes, antes ha sido una multiplicación de bases iguales. Les dejo este tip. Aquí sí les voy a dar 2 minutitos para que vean
¿qué hace? Ya, solo quiero que intenten. Es importante que intenten también ustedes. Se equivoquen o hagan bien las cosas y luego ya hago el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Imagino que ustedes a esta expresión que les decía 2 a la x menos 1 más 2 a la x más 2 a la x más 1 igual a 7, le expresaron de la siguiente forma. Les voy a ayudar este pasito. En vez de escribir como una resta de exponentes, le escribieron como una división de bases iguales, ¿cierto? 2 a la x sobre 2 a la... Le voy a dejar con el 1, ¿ya? 2 a la 1. Aunque saben que el exponente 1 se sobreentiende. Y aquí, en vez de escribir como una suma de exponentes, lo que hacen es escribir como una multiplicación de bases iguales. 2 a la x multiplicado por 2 a la 1, ¿cierto? También les voy a escribir el 1. Me imagino llegaron hasta ahí, les voy a dejar un último tip, ¿no es cierto? Deberían hacer una suma de fracciones. Vean aquí cuál es el mínimo entre 2, 1 y 1. Profe, la respuesta es B. Ya, la respuesta es la B. Es 2. Ya, por ahí me dicen 2, por ahí me dicen A mí 1. me da 1 la B. Ya, por A mí ahí, me da 1. ya. Hoy tenemos 2 respuestas, veamos, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Sacaban el mínimo entre 2, 1 y 1. El mínimo es 2. El 2 le contiene a esto, ¿no es cierto? Decíamos, 2 dividido para 2 a 1. Por 2x, 2 a la x diré, ¿cierto? 2 dividido para 1 les da igual a 2. Multiplicado por 2 a la x, ¿cierto? Y 2 dividido para 1 les da 2. Multiplicado a su vez por 2 a la x y por 2, ¿cierto? Le escribo en paréntesis. Luego yo lo que observo es que hay factor común, ¿no es cierto? Mi factor común que tengo es justamente el 2 a la x. Aquí tengo factor común 2 a la x, 2 a la x, es decir, tengo este término que se repite en cada uno de estos de mi suma, ¿no es cierto? El 2 a la x se repite en todos. Entonces es como asumir que no existiera, ¿cierto? Que no está presente. Ya es como que no estuviese presente. Y saco factor común
2 a la x, ¿no es cierto? Mi factor común es 2 a la x. Y lo que me sobra escribo en un paréntesis. Aquí lo que me sobra es el 1. Aquí lo que me sobra es el 2. Y aquí lo que me sobra es todo esto. 2 por 2, que es 4, ¿cierto? Aquí me sobra todo esto. ¿Ya? Y todo esto está sobre el 2. ¿Ya? Ya puedo aplicar la propiedad que tengo mismas bases en una división, ¿no es cierto? Recordando que está el exponente 1. Mismas bases en una división, conservo la base y resto los exponentes. Y aquí me he quedado 2 más 1 es 3 y 3 más 4 es 7. ¿Ya? Entonces, este 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. 7 para 7 es a 1. Y les voy a explicar algo importante aquí. ¿Tengo igualdad de bases? No. 2 a la x me dice que es igual a 1. ¿Podría dejarle a esta base en función del 2? No sé si alguien me dice. Podría dejarle al 1 en función del 2. 2 a la 0. Exactamente. 1 al cuadrado. No, pues 1 al cuadrado es 1. Puede ser. 1 al cuadrado es 1 al cuadrado, ¿no es Dani, cierto? Ya. Lo que teníamos que hacer es lo siguiente. Tengo 2 a la x menos 1. Yo me acuerdo que hay una propiedad que les escribí al inicio que me decía que todo número elevado a la 0 es 1, ¿no es cierto? Mi propiedad me decía todo número, toda base elevado a la 0 es 1. Así que yo puedo decir que 2 a la 0 es 1. Sí. Yo ya tengo una igualdad de bases. Por lo tanto, tengo una igualdad de exponentes. Lo que me queda aquí que x menos 1 es igual a 0 y este pasa al otro lado a sumar que x es igual a 1. Sí ha sido el literal B. Preguntas. Esta propiedad no es difícil, pero acuérdense, ¿no es cierto? Al 1 puedo dejarle, dime. Una pregunta, ¿hay el 2 elevado al 0 de dónde lo sacan? Es la propiedad, es una propiedad que yo les escribí al inicio de la clase, ¿no es cierto? Todo número, cualquier base que tú tengas elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo escribir que 2 a la 0 es igual a 1. Así como puedo escribir que 150 a la 0 es igual a 1, que 3/5 a la 0 es igual a 1, es decir, cualquier base que tú tengas elevado a la 0 siempre es igual a 1. Es la propiedad que les describí, es una de las propiedades de los exponentes. Entonces, en vez de escribir como 1, yo puedo escribir como 2 a la 0. ¿Sí? Miss, ¿y por qué x menos 1 es igual a 0? Porque eso estamos haciendo, ¿no es cierto? Estamos resolviendo las ecuaciones exponenciales. Y mi ecuación exponencial, ¿qué me decía? Me decía que la propiedad que yo aplico es que a bases iguales, exponentes iguales. Si te das cuenta, en todos los ejercicios hemos estado haciendo eso. Igualdad de bases, o sea, tratar de dejar en la misma base, ¿para qué? Para luego igualar los exponentes. Mira aquí, igualé bases, igualé exponentes. Dejé en la misma base que es el 11, luego ¿qué hago? Igualo exponentes. Dejé en la misma base que es el 2, luego ¿qué haces? Igualas los exponentes. Es la propiedad, ¿no es cierto? La ley que les dice para resolver las ecuaciones exponenciales. Igualdad de bases, igual de los exponentes. Tu objetivo, como les dije en un inicio, pilas con eso. Un inicio es dejar en las bases iguales más simples para luego igualar los exponentes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hemos pasado haciendo en todos estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, este no es la excepción. Necesito tener bases iguales para igualar los exponentes. Dime.
En donde dice 2x y el denominador 2, ¿no sería 2x menos 2? No. Acuérdate, la propiedad te dice esto, ¿no es cierto? A bases en una división se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Tu exponente aquí cuál es? El 1, ¿cierto? Mira, tu mínimo fue el 2, ¿cierto? Tu mínimo es el 2. ¿Qué exponente tiene este? El exponente 1. Acuérdense, el 1 se sobreentiende, por eso es que no se escribe, se sobreentiende, ¿cierto? Entonces sería 2 a la x menos 1, ¿sí? Sí, pueden confundirse con eso tal vez. El 1 se sobreentiende, ¿cierto? No puede ser al cuadrado porque ahí estarías cambiando todo lo que hiciste acá arriba, ¿ya? Nunca sacamos que el mínimo era 2 al cuadrado, el mínimo era 2 a la 1, ¿ya? El 1 se sobreentiende, ¿sí? Eso es, chicos. Entonces, pilas. Profe, una pregunta. Dime. Profe, otra. A ver, digan, es importante. Lo que nos demoremos aquí en explicarles. Digan. Ya listo. ¿Qué cosita? Ahí sí creo que se te cortó todita la pregunta. Siga. Dicen, A yo ver, tengo una duda, varias ver. dudas. a ver. Verá, ¿dónde está ahí, donde hizo la, creo que es multiplicación, donde sale el 1, el 2, dicen eso casi no lo entendí muy bien. Verán que esto de aquí, tú me dices esto es una suma de fracciones. Cuando tú tenías 1/2 más 3/4, ¿cierto? Es una suma de fracciones, solo que con exponentes. El mínimo entre el 2 y el 4, ¿cuál es? El 2. No, el El 2 no le 4. contiene al 4, exactamente, el mínimo es el 4. La suma de fracciones, verán, esto sí, obviamente no nos podemos quedar en este tipo de cosas porque ya es algo poquito complicado, ¿no es cierto? Pero no hay problema, o sea, si es que tienen problema en esto, vayan no se pídanme tarea, yo les mando un videíto si quieren, ya, pero esto sí tienen que manejar al derecho y al revés como las tablas de multiplicar. Entonces, sacaban, ¿no es cierto? 4 dividido para 2 te da 2. Acuérdate, ¿no es cierto? Lo que se hacía era el denominador dividías para el denominador el mínimo divides para el denominador de cada uno de los sumandos de tus fracciones. Y luego lo que te quedaba multiplicabas por el numerador. Entonces, ¿qué hacíamos? 4 dividido para 2 a 2, ¿cierto? A 2. Multiplicado por el numerador respectivo. De nuevo, 4 dividido para 4 a 1. Multiplicado por mi numerador respectivo. Eso es lo que hacía. Eso estamos haciendo aquí. 2 dividido para 2 a 1. Multiplicado por el numerador. 2 dividido para 1 a 2. Por 2x. 2 dividido para 1 a 2. Multiplicado por mi numerador. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es una suma de fracción, ¿ya? No es que saqué inventado de algún lado, ¿ya? Es una suma de fracciones, ¿sí? Suma de fracciones, ¿ya? No estamos haciendo nada raro, sino sacando dividiendo, ¿no es cierto?, el mínimo para cada uno de los denominadores de mi suma, ¿ya? Ya le dicen, ¿y el 7 cuál baja primero? ¿El que está con paréntesis y el denominador es el resultado, va el 7? Eso sí no te entendí la pregunta, porque me dijiste baja primero. ¿En qué sentido? No, eso sí no O sea, entendí. dicen, el numerador es el que está en paréntesis del 7 y el denominador es el 7 el otro. En este caso sí. Pero tú dices baja, ¿no es cierto? Lo que se hace es despejar. Si te das cuenta, aquí está multiplicando. ¿Cuál es la operación contraria a la división? Está multiplicando a la izquierda, pasa al otro lado, es decir, a la derecha como una división. ¿Ya? Lo que se está haciendo es despejar. Aquí estamos despejando pues esta ecuación, ¿no es cierto? No sé si es que hay alguna duda, el compañero, no sé quién es, ya les digo, no puedo ver sus nombres porque estoy proyectando en la pantalla. Pero alguien tenía otra duda.
Sí, mire, profe, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, si quieres. Ya, es que ¿Sí yo te le hice deja? de la misma manera, pero ¿Sí te deja o tengo que interrumpir esto? ¿Y estás presentando? Ah, sí, sí. creo que Uy, chicas, pero yo sí no veo nada. A ver, que aparte estoy bien cieguita. se me puso en... Bueno, entonces, solo le digo, Dale. Ah, Darío, hola. A ver, sí, yo le hice la división, ¿verdad? O sea, le saqué el mínimo como múltiplo, todo esto. pero no le dividí para dos, solo le sumé a los exponentes como estaba. Y Ya, le hice la fracción lo que pueden y hacer me quedaba... este ejercicio pueden hacerle diferente desde este paso. ¿Dónde les escribo? Voy a escribirles aquí. Es que no me gusta escribirles encima porque luego no entiendo. Tiene que compartir pantalla. Ah, ¿no está compartiendo mi pantalla? No, pero A ver. Mm, mm, mm. A ver, entonces este problema pueden resolverle a partir de este punto. O sea, pueden resolver de otra forma, ¿ya? Voy a poner una flechita acá y voy a hacer acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen 2 a la x, no sé si eso me decía Darío. Ustedes tienen 2 a la x sobre 2, es bueno también ver más cosas, ¿ya? Y ya resuelvo esta suma, ¿no es cierto? No aplico aquí aún la propiedad, sino resuelvo esta suma que les decía 2 más 1, 3 y 3 más 4 es 7. Ustedes saben que este 7 se eliminó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les quedaba aquí? Porque pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces, aquí les quedó que 2 a la x sobre 2 era igual a 7 para 7, que les dio a 1, ¿cierto? Ahora, en vez de aplicar la propiedad de que conservo la base y resto los exponentes, ¿no es cierto? Resto los exponentes. Aquí lo que podían hacer a este 2 que está dividiendo, pasarle a multiplicar al otro lado. Entonces les iba a quedar que 2 a la x es igual a 2. Como ustedes saben, se sobreentiende que este exponente es el 1. Entonces a bases iguales que hacen exponentes iguales. Significa que x era igual a 1, ¿ya? O sea, no era necesario, digamos, del todo aplicar esta propiedad, que todo número elevado a la 0 es 1, sino en este paso de aquí, en vez de aplicar la propiedad de mismas bases en una división, lo único que hago es simplificar el 7 con el 7, ¿no es cierto? Que me quedó 1. Y este 2 que está dividiendo, pasarle a multiplicar. No sé si eso me decía Darío por ahí. Pero pueden ver varias formas, no sé. No, yo le hice, solo ¿cómo le digo? Solo le tomé el 2, no le tomé la x. O sea, me quedaba 1x más 2x más 4x. Y ahí le factoré. O sea, no Que consideraste por eso quería tomarle la pantalla, porque yo le hice paso por paso multiplicando el 1 por 2x más 2 por 2 a la x más 2 por 2x. Y ahí me quedó 5x es igual a 7 menos 2. 5x me dio es igual a 5 y x me dio a las 5 sobre 5 y x me dio a 1. Ahí sí no te entiendo. Es que eso es lo malo, digamos, de las clases online. No puedo ver qué están haciendo. De pronto y me mandas después de la clase por una fotito, ¿ya? Y ahí veo lo que Ya. hiciste, si se entiende, si es que está bien hecho, podemos, digamos, revisar eso. Entonces, si ustedes conocen más cosas, de seguro pueden hacer algo diferente en cada problema, ¿ya? No sé si se entendió esto. Lo único que hemos hecho aquí es de aplicar propiedades, ¿no es cierto? En sumas, generalmente no puedo aplicar propiedades de los exponentes, pero lo que trato de hacer es descomponer de tal forma que se me elimine, ¿no es cierto?, lo que me está estorbando aquí. En este caso me estaba estorbando este 7, se eliminó con esta suma
y pues ahí sí puedo aplicar el resto de propiedades que yo conozca. Todas las propiedades son valiosas, ¿sí? No que dicen todo número elevado a la 0 es 1, no me ha de servir para nada. Se dan cuenta que en este ejercicio sí nos sirvió, ¿ya? Toda propiedad es valiosa. No sé si es que hay alguna otra duda, comentario, sugerencia. Si quisieran practicar más, no sé, pues les puedo mandar otro debercito, porque aquí quedan Sí, algunos. Licen, mande Ya. deberes de eso. Ya, entonces voy a buscar más ejercicios de estos, les voy a mandar de deber y para que practiquen, ¿ya? Estos ejercicios que les puse acá era como un plus, ya no es que les van a tomar algo así, sino era para que practiquen en la casa cómo poder simplificar esto, digamos, dejar en una forma más simplificada. Muchos de ustedes ya me enviaron, ¿no es cierto?, cómo resolvían esto. A muchos les guié también con respecto a estos ejercicios. Entonces, eso es lo que hemos visto con respecto a leyes de los exponentes y los radicales. No sé si tienen dudas, podemos mandarles de deber a ustedes para que se pongan en casa a practicar. Entonces, después de las leyes de los exponentes y radicales, ¿sí? Que son súper importantes, porque como les digo, todo esto se usa después. ¿En qué sentido? Si yo quiero estudiar algún ejercicio de física, seguramente, pues, ocuparé alguna ley por lo menos, ¿ya? Aunque sea la más básica, pero voy a ocupar alguna ley de los exponentes. Si quieren seguir alguna ingeniería, seguramente van a aplicar esto. Y vamos a ver leyes de los logaritmos. Ya vamos a pasarnos a este tema. Una media horita que tenemos. Entonces vamos a pasarnos de este tema y vamos a resolver si es que alcanzamos algunos ejercicios. Entonces, como ustedes saben, primero les voy a explicar algunas leyes de los logaritmos importantes, ¿sí? Las leyes más importantes que ustedes tienen que aprenderse, sí, tienen que aprenderse, y espero nunca se olviden las leyes de los logaritmos. A ver, leyes de los logaritmos. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces tenemos leyes de los logaritmos. ¿Ya? Con respecto a un logaritmo se escribe de la siguiente forma. ¿Ya? Yo puedo decir que un logaritmo se puede decir como logaritmo en base a de b es igual a c. A mí lo que me interesa es que sepan que este término de aquí, el chiquito, el subíndice, ¿no es cierto?, que les ponen aquí al lado del logaritmo, este término de aquí es la base del logaritmo. ¿Ya? Logaritmo en base a de un término b va a darles una respuesta, no sé cuál. O sea, ya depende del número y de la base del que estén sacando el logaritmo. Este número chiquito de acá se le considera como la base del logaritmo. Existen estos logaritmos, ¿no es cierto? Logaritmos en cualquier base. Y tenemos otro tipo de logaritmos que está relacionado con el exponencial, el número exponencial 2,17, creo que es 2,17 algo, que ustedes han de haber escuchado del logaritmo natural. ¿Ya? LN. Logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural, este logaritmo natural, yo que sé, de A es igual a B. ¿Ya? En este logaritmo natural no se tiene bases, ya es decir, aquí no hay bases, no se escriben bases con respecto al logaritmo natural, ¿sí? Digamos, superficialmente les explico esto.
Ya, después con ejercicios van a entender. Entonces, el logaritmo natural es un logaritmo especial, básicamente, ¿ya? Está relacionado con el número exponencial, el e, ¿ya? Ya vamos a ver eso. Entonces, las propiedades de los logaritmos son las siguientes, ¿ya? Mi primera propiedad me dice esto. Si yo tengo el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de una n, siempre y cuando estos logaritmos sean en la misma base, en base a y en base a, de dos números distintos, ¿no es cierto? Dos expresiones distintas, me dice que este logaritmo es el logaritmo en base a de la multiplicación. Es decir, si yo veo una suma de logaritmos, puedo agrupar esos logaritmos como una multiplicación de esos términos, ¿sí? No sé si se entendió. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo. O sea que de ser una suma pasa a ser multiplicación, ¿no? Exactamente, yo qué sé, logaritmo en base 3 de 8 más logaritmo en la misma base, en base 3 de 12, esto va a ser igual al logaritmo, es decir, puedo agrupar en un solo logaritmo, pero como una multiplicación. Es decir, logaritmo en base 3 de 8 por 12, ¿ya? Es decir, esto va a ser logaritmo en base 3, 12 por 8 por 2, 16, 8 por 1, 8 y 1, 9. Logaritmo en base 3 de 96. 8 por 12 es 96. ¿Ya? Entonces, de una suma puedo agrupar en una multiplicación de los términos de mi logaritmo. ¿Sí? No sé si se entendió. En la base que ustedes tengan. Segunda propiedad. La segunda propiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo una resta, es decir, logaritmo en base a de un m, menos logaritmo en base a, es decir, en la misma base de otro término, ¿sí? Esto de aquí se convierte en, ¿qué creen ustedes? ¿Una división? Exactamente, se dan cuenta que todo se parece logaritmo en la misma base, pero de una división. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tuviese el logaritmo en base 5 de 2 de 18, ¿ya? ¿Sí? Menos el logaritmo en base 5 de 6. Esto va a ser igual a logaritmo en la misma base que mi base 5 de ¿qué? De 18 dividido para 6. Es decir, esto va a ser logaritmo en base 5 de 3, ¿no es cierto? Porque 18 dividido para 6 es la 3. 6 por 3 es 18. ¿Ya? Entonces, de suma puedo agrupar como un producto y de resta puedo agrupar como una división. ¿Ya? Les voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué no existe? Porque yo he visto que hacen esto. Ustedes no pueden hacer lo siguiente. Yo que sé, logaritmo en base 2 de A más B. ¿Ya? Ustedes dicen esto es igual a logaritmo en base 2 de A por B. Ya, porque yo les digo, he visto que hacen estas cosas. Entonces, se dan cuenta, es la suma independiente de logaritmos en misma base. ¿Cierto? La suma independiente de logaritmos de misma base se convierte en una multiplicación. ¿Ya? No que el logaritmo de una suma, logaritmo de dos términos que se están sumando. Esto no existe. Ya, esto no existe. ¿Sí? Les pongo porque he visto que hay estudiantes que escriben así. ¿Ya?
Mi tercera propiedad que les voy a escribir es esta propiedad de acá. Me dice, si yo tengo logaritmo en base a de m y este a su vez está elevado a la n, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un exponente con respecto al logaritmo, me dice que este exponente pasa a multiplicar, es decir, como coeficiente del logaritmo. ¿Sí? Es decir, si yo veo que tengo un exponente con respecto al logaritmo, le paso a multiplicar. O si veo que hay un término que está multiplicando, le paso como exponente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 3 a la cuarta, ¿ya? Yo a esto puedo escribirle como 4 logaritmo en base 2 del número 3. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, profe. Y tenemos finalmente dos propiedades más, ¿ya? Una cuarta propiedad que me dice, si yo tengo el logaritmo, en cualquier base que ustedes tengan, ya en cualquier base que ustedes tengan, logaritmo de 1 siempre es 0, ¿ya? Logaritmo en la base que ustedes tengan. Por ejemplo, logaritmo en base 8 de 1 es 0. Logaritmo en base 50 de 1 es 0. Es decir, logaritmo en cualquier base que ustedes tengan, del número 1 siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Y la quinta propiedad, que también es importante, me dice que el logaritmo, yo qué sé, en base b, de la misma base, es decir, logaritmo de b en base b, esto es igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo en base 7 del número 7 es igual a 1. Logaritmo en base 1 medio del número 1 medio es igual a 1. Logaritmo en cualquier base de la misma base es 1. ¿Sí? Y esas son las propiedades de los logaritmos. No sé si Profe, en lo ¿Qué? Alguien, hay dos personas, no sé. Turnense. profe, en la Por una no se peleen. A ver, ya les escojo. ¿Quién es que quiere hablar? Creo que es Carelis, ¿no es cierto? A ver, empecemos. profe, en la propiedad 3, Ya. en el ejemplo queda expresado nomás el 4 logaritmo de 3. Ajá, exactamente. Queda expresado, pero te das cuenta que si tú sacas una calculadora, yo ahí sí ya no te. Si sacas una calculadora y sacas logaritmo en base 2 de 3, te va a dar un número. Es decir, tú puedes multiplicar el 4 para este número que te daría en tu calculadora. ¿Ya? Obviamente no podemos usar la calculadora, es por eso que usamos estas propiedades. ¿Ya? En su examen. A ver, ¿alguien más quería hablar? ¿Ya? No hay nadie más. Y se me olvida ya, no es una propiedad, pero es algo importante, ¿ya? Les voy a escribir por acá. No es una propiedad. Entonces, pero con todo le voy a poner como la propiedad 6, ¿ya? Cuando yo tengo una igualdad de logaritmos, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base a dm. Si yo tuviese que esto es igual a logaritmo en la misma base de un n, si yo ya veo, y esto nos va a servir, ya les voy a dar como tip, para resolver los problemas, mi objetivo va a ser dejar en una igualdad de bases, igualdad de logaritmos en misma base. Si ya tienen una igualdad de logaritmos en misma base, ustedes pueden eliminar
del logaritmo, y esto implica que es m igual a n. Es decir, si ya ven una igualdad de logaritmos en la misma base, siempre y cuando sean en la misma base, se va a eliminar automáticamente el logaritmo. Y únicamente lo que les queda son los términos correspondientes a cada logaritmo. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Voy a hacerles una aclaración, ¿ya? ¿Por qué? Porque les ponen en su ejercicio. Se dan cuenta que aquí yo he puesto logaritmo en base 3, logaritmo en base 5, logaritmo en base 2, etcétera, etcétera. Cuando les ponen, esta es una aclaración, ya les voy a poner en otro colorcito. Cuando ustedes les ponen logaritmo de m, ¿ya? Así a secas, logaritmo de n. No les describen la base. ¿Qué base es la que les están especificando en el problema? 1. ¿Ya? Por ahí me dicen 1. No. 10. Exactamente. Siempre y cuando no escriban la base, significa que esta es la base de 10. ¿Ya? No se confunda. La base en 10 es como que se sobreentiende, así como cuando yo escribía 2 a la 1. En vez de escribir 2 a la 1 es 2, ¿cierto? O así como yo decía la raíz cuadrada de 5. Jamás les ponían aquí el 2 de que significa raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces es como si se sobreentiende, ¿ya? Si no les describen aquí la base de la que se supone están trabajando, no significa que no existe, significa que es la base de 10, ¿ya? Es decir, esta es la base del 10. Ya, ojo, no es que no existe, siempre debe existir la base en un logaritmo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Para qué nos sirven los logaritmos? A ver, por ahí, creo que era Darío, ¿no? A ver, empecemos con Darío. Sí, ¿para qué nos sirven los logaritmos? En matemáticas para muchas cosas. Si tú quieres hacer cálculos, por ejemplo, en alguna ingeniería hay materias que necesitas calcular con logaritmos porque tus expresiones que modelan lo que estás estudiando son con logaritmos, pues vas a necesitar logaritmos, ¿ya? La típica que preguntan, ¿y para qué me sirve esto? ¿No? Las matemáticas sirven para un montón de cosas. Obviamente que en la vida diaria, no es que dices, páguenme el logaritmo en base 3 de $8, ¿no es cierto? Obviamente no te dicen eso, pero tú sabes que cuando estás estudiando, si quieres estudiar una ingeniería, una licenciatura en matemáticas, en física, que no estaría nada mal, pues utilizas esto, ¿ya? Esos chicos. O sea, yo pregunto en la vida normal, o sea, no, por ejemplo, esto serviría para hacer lo que son matrices o gráficos o algo de eso. No, en matrices no utilizas esto. Gráficos, si tú, por ejemplo, yo qué sé, eso pueden usar en ingeniería. Yo qué sé, te dicen, o en estadística, por ejemplo, estas personas que van a hacer los datos. Yo voy a analizar una población, una muestra. Entonces, analizo una muestra y noto que el comportamiento de esta población, yo que sé, cuando estoy analizando el índice de desnutrición con ciertos factores incluidos, ya, yo que sé, de una población de Riobamba. Entonces analizo esta muestra y yo modelo esta muestra, ¿no es cierto? Modelo mi problema en forma de una ecuación y justamente este modelado me da una ecuación logarítmica. ¿Tengo que saber utilizar los logaritmos? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque es un problema social. La desnutrición es un problema social. Tienes que aprender a modelar este tipo de problemas. Ya no es que no sirve o que simplemente son cálculos matemáticos, decir, superficiales. No. Muchos de los modelados de problemas que tienes aquí, problemas sociales, problemas de desnutrición, yo que sé, estas personas que están sacando los datos para las votaciones presidenciales tendrán que modelar los problemas o modelar lo que estén analizando de alguna forma. ¿Cómo modelan? Con todo lo que conocen. Yo que sé, tu modelado es una
ecuación exponencial. Tu modelado es una ecuación logarítmica. Tu modelado es una ecuación, yo que sé, de otro tipo. ¿Sí? Entonces, ¿sirve? Sí. Son problemas de tipo social que nos afectan a todos. Para eso están las personas que estudian esto. ¿Sí? Entonces, no es algo tan superficial. Algo tan superficial decir, sí, si yo sigo una ingeniería me ha de servir para algo. Sí, ¿no es cierto? Pero también nos sirve para analizar problemas ya de tipo social que nos afectan a todos. ¿Ya? Profe, el último del logaritmo no lo entendí muy bien. La ¿Cuál? sexta. La sexta. La sexta te dice lo siguiente. Si tú tienes una igualdad de por ejemplo, si yo tuviese logaritmo en base 7 de... que no puedo igualarte porque no sabría cuál es ya. Logaritmo en base 7 de x más 8. Darío, por favor, apaga la cámara, el audio. Logaritmo en base 7 de x al cubo más 12x. Ya, supongamos tienes esto. Ya, ojo que no estoy diciendo que esta expresión sea igual porque me estoy inventando, ¿ya? Si ya tienes una igualdad de logaritmos, ¿cierto? Con las expresiones que tengas aquí, lo que tengas aquí. Y ya ves que estos logaritmos están en la misma base, simplemente les eliminas. Entonces, ¿qué te queda aquí? Te queda que tu expresión x más 8 es igual a x al cubo más 12x y lo que tuvieses. Ya, eso te dice. O sea, tú puedes ya simplificar los logaritmos. ¿Ya? Es como si aquí tuvieses cualquier número se te elimina y te queda pues obviamente lo que sobra en la expresión. Eso te dice. Esto vamos a utilizar y van a ver más claramente cuando ya estemos resolviendo las ecuaciones de tipo logarítmica. ¿Ya? Obviamente, ya les digo, o sea, yo me estoy inventando esto, ¿no? Obviamente no sé si esta igualdad exista o lo que sea, me inventé, ¿ya? Eso, entonces tenemos todas estas propiedades. La aclaración, ya saben, si no les ponen la base, significa que es la base 10. Todo logaritmo tiene base. Y estas propiedades vamos a utilizar para este tipo de problemas. Vamos, creo que si alcanzamos a hacer un ejercicio, que no estaría mal. Siempre, en este caso, ¿no es cierto? Fíjense en las respuestas, cómo les está dado expresado en su problema. Ya es importante para yo poder guiarme qué tengo que hacer. Entonces me dice que en un estudio de propagación, si te das cuenta, mira, aquí te van mencionando, en un estudio de propagación de una bacteria, yo qué sé, la bacteria, la propagación de la bacteria, dice que se modela con esta expresión. Es decir, no es tan alejado. Obviamente esta expresión no ha de ser, no ha de significar nada, ¿ya? Pero sí, las personas que analizan, por ejemplo, este estudio de propagación de bacterias, yo que sé, encontraron que se sigue o se modela con una ecuación logarítmica. Les toca estudiar la ecuación logarítmica. Entonces dice, ¿cuál es la expresión que se obtiene al reducir los logaritmos? Me pide que yo deje expresado en un logaritmo más chiquito. Me dice, ¿será este, será este, será este o será este? ¿Ya? Entonces, que reduzca, no que resuelva la ecuación, que reduzca los logaritmos. Entonces dice que yo tengo el logaritmo en base a de una b más 3 veces, miren, hay un coeficiente ahí, 3 veces logaritmo en base a de una c. Y esto es igual a 2 veces, ¿no es cierto?, un coeficiente logaritmo en base a de una b. ¿Ya? Yo noto claramente que todos están en la misma base. Como tengo que todos están en la misma base, yo puedo aplicar todas las propiedades que vi aquí, porque todas mis propiedades estaban en la misma base. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Si ustedes den este coeficiente de aquí, ¿qué puede pasar a ser el coeficiente? Multiplicar. No. Convertirse en un exponente. Exactamente, acuérdense que yo tenía esta propiedad.
este exponente puede convertirse en un, este coeficiente puede convertirse en un exponente, ¿cierto? Entonces, si yo veo que tengo un coeficiente aquí multiplicando, puede pasar a ser exponente, ¿cierto? O viceversa. Si yo tengo un exponente, el exponente puede pasar a ser coeficiente, ¿ya? Entonces, esto ha sido logaritmo en base a de b. En vez de escribir más 3 logaritmo en base a de c, yo puedo escribir como logaritmo en base a de que de c al cubo. Lo mismo pasa con este término de acá. En vez de escribir como el 2 va a pasar a ser un exponente, ¿cierto? Entonces esto va a ser logaritmo en base a de d al cuadrado. ¿Ya? Ya tengo esto. ¿Qué veo luego aquí? Tengo una suma de logaritmos en la misma base. ¿Qué hace la suma? Elimino los logaritmos. No. Se multiplican. Exactamente. Ya te voy a decir, no es que está mal lo que me acabas de decir, ¿ya? Primero vamos a resolver el problema. Entonces, para luego explicarte por qué no haces eso. Entonces, el logaritmo de a a la b más logaritmo de a al c al cubo, yo a esto puedo aplicar la propiedad, ¿no es cierto? Que me decía que si tengo una suma de logaritmos en la misma base, le agrupo en un mismo logaritmo como una multiplicación. Entonces, esto ha sido el logaritmo en base a de b por c al cubo. Exactamente, de b por c al cubo. Y esto es igual al logaritmo en base a de d. Respondiendo un poquito a la pregunta anterior, ¿por qué no hago eso? Porque veo las respuestas. Mis respuestas están en función del logaritmo. ¿Y qué más me fijo? Que mis respuestas están igualadas a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este logaritmo que está al otro lado le voy a pasar a mi lado izquierdo. Si está sumando con signo... elevado al cuadrado. O ya ¿Mande? no va. Ay, sí, No perdón. lo elevó al cuadrado. Sí. Gracias. Entonces, eso es lo que les decía. Como veo que mis respuestas están igualadas a 0, este que está con signo positivo va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo me guío con las respuestas también. Entonces yo digo que esto es logaritmo en base a de b por c al cubo. Y esto está restado al logaritmo en base a de d al cuadrado. Y esto ha sido igual a 0. ¿Por qué hice esto? Porque me fijé en las respuestas y veo que estaban igualadas a 0, ¿cierto? Ahora sí, voy a escribirles por aquí abajito. Si yo veo una resta de logaritmos, ¿qué se puede convertir esto? La C porque se convierte en una División, ¿cierto? Entonces escribo como una división. Por lo tanto, mi respuesta ha sido literal D. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Sí, podría repetir el ejercicio, o sea, solo explicarlo. ¿Todito? Ya. Entonces, primero me fijé, ¿no es cierto?, en el problema. Aplicar las propiedades de los logaritmos. Ya les mando el profe el link. Como yo veo primero este coeficiente, ¿no es cierto?, tanto aquí como acá, en estos términos, ¿no es cierto? Yo sé que si tengo un coeficiente, al coeficiente si le aplico esta propiedad, ¿no es cierto?, un coeficiente puede pasar a ser exponente. Entonces el 3 pasó a ser exponente en este término. Y en cambio el 2 pasa a ser exponente en este término, ¿cierto? Entonces ya tengo este primer paso. Luego aquí yo veo que hay una suma de logaritmos en misma base. Una suma se puede agrupar como una multiplicación, ¿no es cierto?, en un mismo logaritmo. Entonces agrupo de esa forma. Luego, ¿qué hago aquí? Yo me guío en las respuestas. ¿Y por qué digo me guío? Porque yo veo que mis respuestas están igualadas a 0. Como están igualadas a 0, hago lo mismo. Es decir, trato de que esto sea una igualdad de 0. ¿Qué me está
estorbando aquí, digamos, de este término, ¿cierto? Porque no está igualado a 0. Entonces, a este término de aquí, se dan cuenta que está con signo positivo, va a pasar al otro lado con signo negativo, es decir, va a pasar a restar. El momento en el que le paso, al lado de la derecha no me queda nada, es decir, me queda el 0. Ya igualé a 0 la ecuación. Entonces, como esto es una resta de logaritmos se convierte en una división, es decir, puedo agrupar en un mismo logaritmo como una división de los términos. Es decir, b al c al cubo, b por c al cubo dividido para d al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo eso usamos las propiedades de los logaritmos. Usamos la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. ¿Ya? Eso. Vayan nomás a su otra clase. Sí, si quieren en la siguiente clase les explico de nuevo. ¿Van a hablar deberes? No. ¿De eso? No. No, de esto no, porque recién hemos aprendido. ¿Ya? Pues se mandará de ver de Ok. la siguiente, de la Gracias. anterior clase. Ajá, del anterior sí. Tengan una linda tarde, un buen fin de semana y que les vaya súper bien. Gracias, profe. Chao, Gracias. que les Gracias, vaya bien. profe. Que descanse. Gracias. Gracias, que les vaya bien. Chao, chicos. Vayan nomás a la otra clase. Gracias, Licen. Chao.